A este mensaje yo le he puesto como título el efecto boomerang. Diga conmigo, el efecto boomerang. Dígalo fuerte, el efecto boomerang. Y quiero que te imagines un boomerang. Un boomerang es una arma, llamémosle así, que tiene la capacidad, a causa de su diseño, de que si la lanzas, en breve regresa al lugar de donde salió. ¿Estás conmigo? Y justamente de eso nos habla la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 7, verso 1 y 2, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. En nuestra manera de vivir, tenemos que relacionarnos con las personas, pero con una regla. Y la regla es no juzgar, no criticar, no dar opiniones negativas. ¿Por qué? Porque cuando declaramos juicio contra alguien, una crítica contra alguien, una opinión negativa, aun cuando sea solamente nuestro pensamiento o cuando ya es emitida a través de nuestros labios, en ese momento quiero que recuerdes lo que dice la Escritura: el sembrador salió a... ¿Y qué están sembrando tus labios? Quiero que pienses lo siguiente: de cada palabra que salen de tus labios, en el tiempo correcto, recibirás la cosecha. Es decir, mi amado, que si tú juzgas la acción de una persona, la actitud de una persona, el pecado o alguna situación que esté viviendo el otro, tengo noticias para ti. Eso mismo que estás criticando va a venir sobre tu vida. O también de otra manera, es algo que tú mismo estás haciendo, pero de manera inconsciente. Mira lo que dice la Escritura. El libro de Romanos capítulo 2, verso 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, que dice, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Quiero que tú recuerdes algo, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Cuando tú estás emitiendo un juicio sobre una persona, tú solito te estás sentenciando. Es decir, al momento en el que tú y yo estamos declarando que el acto o la acción que está haciendo la otra persona, para tu punto de vista, es un acto criminal, es un acto incorrecto, es un acto ilegal, tú mismo te estás volviendo el criminal. Y estás desatando una sentencia sobre tu vida misma que en breve tiempo acarrearás. ¿Sí te estás conectando con el mensaje? Por tanto, tú y yo no debemos enjuiciar a nadie. No debemos criticar a nadie. No debemos señalar a ninguna persona. Mira, cuando yo desafortunadamente he enjuiciado a una persona, he juzgado a alguien, quiero decirte que a los días o a los meses me encuentro yo haciendo lo que un día juzgué. Es decir, que de ahí yo puedo hablarte con toda autoridad de que tú y yo no tenemos que enjuiciar a nadie. Cuando alguien venga y te comience a platicar, fíjate que mi esposo está adulterando, yo tengo una respuesta para ti: no lo juzgues. No lo juzgues. Si una persona cae en adulterio, no lo juzgues. Si una persona está mintiendo, no lo juzgues. Es muy común en este tiempo, malamente, el abuso sexual. No lo juzgues. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que te estoy compartiendo, en breve tiempo, tú caerás en lo mismo. Es decir, mis amados, no se trata de lo que yo puedo pensar o lo que yo puedo
declarar de la otra persona. Se trata únicamente de lo que dice la palabra del Señor a causa de la acción del otro. Y yo te hago una pregunta: ¿tienes toda la capacidad, tienes todo el conocimiento y conoces todas las situaciones para emitir un juicio de acuerdo al de Dios? No, ¿verdad? Diga conmigo: no tengo que juzgar. El juicio es una semilla que pronto va a germinar en la vida de aquella persona que esté emitiendo el juicio. Es decir, cuando tú y yo vemos a un hombre o a una mujer seduciendo a otra persona y lo criticamos y lo juzgamos, en breve tiempo tú y yo nos vamos a encontrar haciendo lo mismo. Aun cuando tú y yo pensemos: es que yo soy una persona íntegra, yo soy una persona que ama a Dios y yo me voy a apartar del pecado. Es más, pastor, aún yo tengo temor de Dios y no haría lo que está haciendo mi vecino, lo que está haciendo la otra persona. Pero yo te quiero preguntar algo y solo respóndete tú mismo: ¿acaso no tenemos complejos? A causa de los complejos que tú y yo tenemos y estamos escondiendo, a causa de esos complejos, son disfrazados por medio de nuestra crítica, por medio de nuestra opinión negativa, porque siempre lo que queremos hacer es que la gente no dirija hacia mí los ojos, sino que los dirija hacia otra persona. Es decir, que cuando tú y yo estamos emitiendo juicio sobre alguien, estamos abriendo una gran puerta al pecado sobre nuestra vida. Es decir, que muchos de los pecados que hoy estamos cometiendo de manera continua es a causa de una semilla llamada juicio, de una semilla llamada crítica. Y yo encuentro en la Escritura que el Señor se aparta, Él aparta su hermosa presencia de aquellos que son murmuradores, de aquellos que están señalando a la otra persona, de aquellos que están enjuiciando al vecino. Pero aquí surge una pregunta muy importante. Cuando estaba haciendo este tema me la hice y te la quiero compartir. Y es: ¿qué pasa cuando una persona que está en pecado me reprende a mí? ¿Qué harías? Que una persona que está en adulterio venga y te diga a ti: no lo hagas. Que una persona que está batida en el pecado venga y te diga: apártate del pecado. A causa de su pecado y a causa de su mal testimonio, tú harías un juicio. Pero yo quiero hablarte algo de mi corazón. En lo personal, yo fui muchas veces reprendido por un pastor que él durante muchos años vivió en adulterio. Y él de manera continua me decía, me prohibía tajantemente acercarme con algunas familias de la iglesia a la cual yo pertenecía. Me prohibía y él me decía: es que puedes dañar a las jóvenes de la iglesia. Es que tú puedes lastimar el corazón de las familias. Años después yo me di cuenta que este hombre estaba en pecado. Y a pesar de que él estaba en pecado, no solamente fue público, sino que él destruyó su vida. Pero el hecho de que yo fui reprendido, para mí fue una gran bendición. ¿Por qué? Porque yo aprendí a serme obediente. Y de aquí es esta frase que me encantaría que la grabaras en las tablas de tu corazón y que la pusieras por práctica en todo tiempo. Que las botas del cartero estén sucias no me da el derecho de negarme a tomar la carta. Vuelvo a repetir: que las botas del cartero estén sucias no me da a mí el derecho de negarme a tomar la carta. El juicio es como un veneno. ¿Por qué? Porque en vez de que nosotros vayamos con la persona a la cual estamos señalando, normalmente comenzamos a esparcir el chisme. ¿A poco no? ¿Y qué es lo que sucede? Eso genera una raíz de amargura que comienza a contaminar a todo lo que hay alrededor. Pero también hay otro punto importante.
¿Qué pasa cuando tú y yo nos sentimos muy santos o muy entendidos o muy capaces de estar apartados del pecado y alguien viene y nos reprende el pecado? ¿A poco no? Dentro de ti surgen pensamientos como, comparado contigo yo no hago nada. ¿O quién eres tú para censurar mi pecado? ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque estamos llenos de justificaciones. Estamos llenos de falsas verdades. Estamos llenos del yo. Y ese juicio que estamos acarreando contra la persona que nos está reprendiendo es la puerta de acceso ilimitado al pecado, a los malos hábitos, a las malas actitudes y aún a muchos errores en los cuales tú y yo podemos caer. Por eso vuelvo a repetir, que las botas del cartero estén sucias no me da a mí el derecho de no tomar la carta. A nuestro punto de vista, hay muchas personas que Dios usa, pero diríamos, ¿y por qué lo está usando Dios? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué este que está más perdido que viene a decirme algo? Y a lo mejor hoy quiero que tú y yo hagamos conciencia de lo siguiente. Quizás nunca te has dado cuenta cuando has enjuiciado a una persona, pero si tú has caído en dos puntos que te quiero enseñar hoy, es porque realmente has hecho juicio. Y el primero es cuando nos vamos rezongando de la persona. Ay, es que ya otra vez me regañó, otra vez tal parece que me agarró de bajada, o ay, es que solamente me busca para regañarme. ¿Acaso no? Pero la otra también es cuando alguien te da una dirección y no tomas tú la acción. Es decir, que no lo pelaste. Mira, tiempo después de que yo me enteré de que este hombre que me reprendía estaba en adulterio, yo me enojé muchísimo. Y en mi corazón lo criticaba. Y es más, aún mi carne me ganaba y aún lo expresaba. Y decía, es que fíjate que pasó esto y aquello y a mí me dijo y me prohibía. ¿Y quién se trata que es? Porque vino socio y me entregó una carta. Pero ahí el Señor habló a mi corazón y me enseñó dos cosas. Todo lo que esta persona me había hecho o dicho más bien, siempre fue para mi bien. Al punto de que yo aprendí obediencia, pero también el Señor me enseñó que yo nunca tenía por qué hacer lo que Él estaba haciendo. Es decir, que aun cuando veamos una acción negativa, la cual podamos emitir un juicio completamente, aún hasta con la palabra, nosotros no tenemos el derecho por qué enjuiciar al otro, ni emitir crítica. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es aprender de la otra persona lo que él está haciendo para yo nunca hacerlo. Y por eso la Escritura nos enseña algo. En el libro de Génesis capítulo 2 verso 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Declarar juicios, emitir opiniones negativas, criticar, murmurar, es precisamente comer del árbol prohibido. Y aún en la Escritura, en Génesis capítulo 3, verso 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, que cuando tú y yo comemos del fruto del árbol, cuando estamos emitiendo juicios, automáticamente suceden dos cosas. La primera, ponernos en contra de Dios. Y yo tengo una pregunta: ¿alguien aquí quiere ponerse en contra de Dios? No, ¿verdad?
Y la segunda acción que sucede cuando comenzamos a emitir juicios es que nos colocamos como si nosotros fuéramos Dios. Y mira, algo que tú tienes que saber, el único que puede juzgar todas las cosas de manera cabal y correcta es Dios. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo tenemos todo el conocimiento, conocemos todas las circunstancias y tampoco tenemos toda la capacidad para que por medio de nuestro entendimiento determinemos lo que es bueno y lo que es malo. Aún en la Escritura nos dice, es que a lo bueno le dicen y a lo malo le dicen. Muchas ocasiones yo he estado escuchando a algunos predicadores que digo, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué expresa eso delante de la iglesia? Y el Señor me recuerda, no tienes ni todo el conocimiento, ni conoces todas las circunstancias, ni tienes toda la capacidad para emitir un juicio. Así que solamente digo, tienes su llamado. ¿Acaso no? ¿Está diciendo algo? ¿Te digo algo? Calladito te ves más bonito. Mira, ve al de al lado y dile, qué bonito te ves cuando no hablas. ¿Acaso, a poco no? A lo mejor escríbeme un mensaje, no me hables, hermano, te ves más guapo. Es decir, mis amados, cuando nosotros comenzamos a juzgar, nos estamos dando el lujo de tomar el lugar de Dios. Pero también nos estamos dando el lujo de hacer nuestro propio punto de vista. Lo estamos igualando como si fuera la palabra del Señor, estableciendo tú y yo lo bueno y lo malo. Es decir, que el juzgar es violar el perfecto juicio de Dios. Vuelvo a repetir, juzgar es violar el perfecto juicio de Dios. Mira lo que dice la Escritura. En Mateo capítulo 7, verso 3 y 4 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? ¿Sabes qué me decía el Señor cuando yo leía esta escritura? Algo muy sencillo. Cuando tú y yo estamos juzgando a alguien, nos estamos enfocando en lo que hace el prójimo. Cuando tú y yo juzgamos a alguien, estamos atendiendo más a lo que está haciendo la otra persona que a lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Estás conmigo? O sea, mis amados, que aquella persona que juzga no solamente es un juzgón, sino es un chismoso. Mira, no voltees a ver a nadie, pero seguro el que está al lado de ti alguna vez ha entrado en el chismerío santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos corresponde a ti y a mí? Simplemente conocer y vivir los principios de la palabra y no ser jueces. Por eso la Escritura en el libro de Romanos capítulo 14 verso 1 dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que en ellos consideran bueno o malo. Y en Romanos capítulo 14 verso 10 y verso 13 dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Así que así que dejemos de juzgar unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. De esto podemos encontrar de que la gran mayoría de nuestros pecados
están arraigados a una semilla llamado juicio, llamada crítica. El que tú y yo no tomemos, el que tú y yo no hablemos vulgaridades, bueno, algunos, ¿verdad? No nos da el derecho de sentirnos mayor que la otra persona, porque muchos de nosotros pensamos, como yo no bebo, como yo no grito, yo puedo juzgar al otro. Y te digo algo, en la misma escritura, en el libro de Proverbios dice que antes de la caída viene el orgullo. También la escritura nos dice, tengan cuidado aquellos que pretendan, piensen estar firmes. Cuidado, no vayan a caer. Es decir, mis amados, nosotros no tenemos el derecho de juzgar a nadie, ni lo que el otro hace, ni lo que el otro deja de hacer. Y quiero hablarte de un ejemplo muy sonado hace algunos años. En los años 80 hubo un predicador muy famoso, pero él era un hombre muy legalista y siempre que predicaba le daba palo bien fuerte a los predicadores. Y no solamente les daba palo, sino que cuando ellos caían en algún tipo de pecado sexual, los irritaba, les decía un montón de cosas a manera de mostrar su pecado públicamente y denigrarlos. Pasó el tiempo y a los meses a este predicador que un día delante de miles de personas criticaba el pecado de otros, un día lo vieron salir de un hotel acompañado de una prostituta. Es decir, todo hombre y mujer que es legalista casi siempre va a caer, porque juzgar abre la puerta, da lugar al pecado. Por eso cuando alguien viene y me dice, es que me puedes juzgar, yo no te juzgo. Es que mi pastor va a juzgar a fulano, yo no lo juzgo. Es que mira, cayó en pecado. ¿Acaso yo soy una persona que no peca? Todos pecamos. Y si yo tengo el atrevimiento de juzgar el pecado del vecino, es porque me estoy enfocando más en lo que mi vecino hace que al llamado que Dios me dio para edificar la casa del Señor. Así que yo te quiero preguntar, ¿a quién le prestas más atención? ¿A lo que el Señor te está diciendo que tú hagas o a lo que tu vecino está haciendo? Por eso en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 12 dice, rapidito con esos versículos, por favor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La semana pasada estábamos aprendiendo de que morir a nosotros mismos es servir a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también servir a la iglesia, servir a mis hermanos, servir a mi familia. Y en esta ocasión es lo mismo. Cuando tú y yo soltamos o emitimos juicio contra alguien, de acuerdo a la Escritura, los demás lo van a hacer con nosotros. Y de acuerdo a lo que te estoy enseñando, tú sueltas en ese momento el boomerang, que eventualmente va a volver a tu casa y va a tocar a tu puerta y te va a mostrar lo que un día tú juzgaste. Hace poco escuché una historia de una niña. Esta niña, su madre había tenido un pequeño bebé. Y cada vez que el bebé lloraba, iba la mamá y le metía un chupón en la boca. ¿Cuántas se sienten con revelación, verdad? Y de repente la hija empezó a criticar a su mamá diciendo, es que ¿cómo se atreve mi mamá a meterle el chupón si lo que está buscando mi hermanito son los brazos? Es un abrazo de amor, es una palabra o un cariñito, simplemente tiene hambre. Sin embargo, pasaron los años y esta mujer, que era una niña, se vuelve una joven y tiene su primer hijo. Y de repente se da cuenta que el niño le salió
berrinchudo y llorón, ¿verdad? Y este niño colmó la paciencia de esta mujer y lo primero que hizo fue tomar rumbo al centro comercial, va a la zona de bebés, compra un chupón y ¿qué crees que hizo? Se lo metió en la boca al niño. Pero ¿sabes en qué momento sucedió eso? No cuando ella fue al centro comercial, sino cuando ella emitió un juicio contra su madre. Cuando ella enjuició. ¿Por qué? Porque el juicio desata a nuestro futuro los hechos negativos, el pecado, pero no solo eso, también nos pone en contra de Dios. No quiero que olvidemos algo. El juicio es como la Escritura dice, el sembrador salió a sembrar. Es decir, que las palabras de juicio en algún momento vamos a comer de ellas. Y justamente lo que estamos criticando del otro, justamente eso lo vamos a vivir. Entonces te quiero poner un ejemplo. Aquello que tú y yo criticamos de los hijos de los demás, en breve lo veremos en nuestra casa. ¿Cuántos tienen hijos? Levanta tu mano. Qué difícil. Pero también, cualquier cosa que tú critiques de tu jefe, cuando tú llegues a ser jefe, lo mismo lo vas a hacer. Cuando tú llegues a tener algún tipo de autoridad, aquello que tú criticas de esa autoridad, también va a suceder contigo. ¿Por qué? Porque es la ley del boomerang. Bueno, no del boomerang, de la siembra y la cosecha. ¿Estás conmigo? Pero quiero tocar ahora un punto muy delicado. El juicio contra nuestros padres. Todos hemos enjuiciado a nuestros padres. Pero el juicio contra nuestros padres tiene el potencial de desatar sobre nuestra vida que aquella persona que es tu esposo o es tu esposa se vuelva lo que tú odiabas de tus padres. ¿Acaso no lo has llegado a vivir? ¿Por qué? Porque es una ley. Yo odiaba que mis padres se pelearan. Yo odiaba las borracheras de mi padre, pero más odiaba cuando mi mamá lo tapaba. Cuando tapaban la realidad de las cosas, cuando decía, es que tu papá se fue de viaje, ¿cuál? Mi papá estaba ahogado de borracho y no había llegado a casa. Sin embargo, al pasar los años, yo me encontré haciendo justamente lo mismo que él hacía. Me encontré haciendo aún peor las cosas. Un día mi mamá me dijo, es que hijo, yo nunca vi a tu papá tomar a tu edad en la manera en la que tú estás tomando. Es decir, que no solamente había adoptado los malos hábitos de mi padre de drogarse, de alcoholizarse, sino que también había adoptado sus malas actitudes. Es decir, lo mismo que yo juzgaba que estaba mal hecho y que me desagradaba de él, yo mismo lo estaba haciendo y estaba dando lugar en mi vida esa ley. Pero no solo eso, yo me he encontrado que todo lo que yo he juzgado de mis padres, en algún momento yo lo he vivido. Y quiero que tú reflexiones un momento. ¿Acaso no te has dado cuenta que muchas cosas que tú juzgas, que tú señalas de tus padres, ¿a poco no lo estás viviendo o en ti, o en tu pareja, o aún en tus hijos? A causa del juicio contra nuestros padres, los mismos temores, las mismas mañas, las mismas enfermedades, los mismos malos hábitos están en nosotros. ¿En qué momento seremos libres de eso? Hasta el momento que nosotros perdonemos a nuestros padres. Hasta el momento en el cual tú y yo reconozcamos que los hemos juzgado. ¿Por qué? Porque aún en nuestro corazón se revela ese juicio. Porque nuestro corazón no va a hablar de algo que no esté arraigado ahí. Por eso en la Escritura, en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 34 dice,
generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sin embargo, también el juicio acarrea división. Y quiero ponerte un claro ejemplo. En la parábola del hijo pródigo, nos enseña que el hermano del hijo pródigo no disfrutó el banquete que le hizo el padre. Aún de acuerdo a la escritura, él no entró a la fiesta, no disfrutó que su hermano había regresado del tiempo en el cual había estado lejos. ¿Por qué? Porque el hermano del hijo pródigo había emitido un juicio, y ese juicio acarreó división. El juicio acarrea división. Por eso en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 24, nos enseña la escritura: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La escritura nos habla que el Señor nos dejó la misma gloria que Jesús tuvo con el Padre, en la cual eran ellos uno, para que tú y yo fuéramos uno. Pero aquí hay una pregunta: ¿estarás manifestando la gloria que Jesús el Hijo te dejó para que seas uno con tu hermano cuando estás juzgando? A causa de que nosotros juzgamos, estamos viviendo de manera continua en división en nuestra casa. Por eso, en vez de que tú vayas con tus hijos y les hagas generar, que tú tomes el lugar del Espíritu Santo para redarguirlos de pecado, decirles que tú estás en pecado, hijo, y es que tú tienes que leer la escritura, y es que tú tienes que hacer aquello, tienes que echar memoria de lo que dice la palabra. Les he dejado mi gloria para que sean uno. ¿Qué es más fácil? Un día yo te platiqué que mi padre con cigarro en mano me dijo: hijo, tú no fumes. ¿Qué ejemplo me daba él? ¿Qué ejemplo le estás dando tú a tu hijo cuando le estás gritando, diciéndole groserías, en vez de hablarle con la palabra, en vez de que él te vea buscando al Señor? Porque por eso muchas casas están divididas, porque a través de tus acciones estás haciendo que ellos vean un juicio que tú haces en contra de Dios al decir: sí, delante de los hombres te busco, Padre, pero delante de los que me rodean cercanamente, yo sigo siendo el mismo. Por eso el juicio trae división. Muchas personas piensan: es que ¿para qué voy a pedir ayuda a un pastor, ayuda a un hermano si me va a juzgar? Por lo menos lo que dice la escritura es que no debemos hacerlo. Ay de aquel que lo haga, dice la escritura. Ay de aquel que haga tropezar a alguno de mis pequeñitos. Ay de aquel que lo haga, porque le sería mejor que se atara una rueda de molino a su cuello y se echara al mar. Por eso muchas personas en la casa del Señor se sienten separadas, porque aún dentro de ellos mismos están siendo enjuiciados. Cuando tú mismo te enjuicias a causa de tu pecado, te estás olvidando del juicio perfecto que Dios ha desatado a favor de ti para que te acerques confiadamente a su presencia. Por eso hace rato te decía que el juicio del hombre viola el perfecto juicio de Dios. Porque cuando tú te estás enjuiciando, declarando: es que estoy en pecado, es que estoy haciendo las cosas mal, automáticamente estás pisoteando la sangre de Jesús, diciéndole al Señor: lo que tú hiciste no es suficiente, prefiero mi pensamiento. Ya nadie respira.
es necesario que te des cuenta que el juicio acarrea destrucción. Pero también cuando nosotros comenzamos a juzgar a los hermanos, por ejemplo, el físico de una persona, ay, es que está bonito, ay, es que está feo, ay, es que está pelón, ay, es que está gordo. Eventualmente eso vendrá sobre de ti. Pero también cuando juzgamos un trabajo, pero también cuando juzgamos la iglesia del otro, es que en la otra iglesia hacen esto y hacen aquello y mi pastor está en otra cosa. Quiero decirte algo, la escritura me enseña algo muy fuerte. Cuando tú y yo estamos criticando, juzgando a la otra persona, no precisamente estamos juzgando al que vemos, estamos juzgando al creador que lo hizo. Dice la escritura en Romanos capítulo 14, verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Es decir, cuando tú y yo entramos en juicio para comenzar a señalar a las personas, automáticamente entramos en una pelea en contra de las obras y los diseños de Dios. Y efectivamente, mis amados, habrá cosas que no entendamos, pero justamente el hecho que no entendamos las cosas nos da a nosotros el perfecto derecho de no juzgar. Y vuelvo a repetir, tú y yo no tenemos por qué juzgar, porque no conocemos todas las circunstancias, ni tenemos todo el entendimiento, ni sabemos la situación verdadera. Y le puedes decir, tiene su llamado. ¿Acaso no? Por tanto, mis hermanos, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por eso te quiero pedir que te pongas en tus pies. Y este es el momento correcto en el cual tenemos que reconocer que tú y yo hemos juzgado. Tenemos que reconocer que lo que estamos viviendo es a causa de que hemos sembrado semillas que no son conforme a Dios. Y ahí en tu lugar te quiero pedir que cierres tus ojos y que tú comiences a pensar si lo que estás viviendo no será a causa de una semilla. Así que hoy es necesario que le pidamos a Dios perdón. Que le pidamos a Dios perdón porque hemos juzgado. Hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos perdón, Padre, porque reconocemos que hemos juzgado a los demás. Porque reconocemos, Señor, que hemos sido desleales, Señor, a lo que tú nos has llamado. Hemos puesto más atención en lo que hacen mis hermanos. Hoy te pedimos perdón, Padre, porque yo no soy quien para determinar qué es bueno o qué es malo. Yo no soy quien para determinar si la conducta de mi hermano o de mi hermana fue la correcta, si la decisión que tomó fue buena. Yo te pido, Padre, que me perdones, porque en verdad he enjuiciado, Señor, y reconozco, Padre, que he tomado el lugar de Dios. Cuando he juzgado a los demás, Señor, he comido del árbol justamente del cual me dijiste que no comiera. Y te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Hoy en el nombre de Jesucristo, yo te pido, hazme libre de todo juicio. Hazme libre, Señor, del juicio de hablar mal. Hazme libre, Señor, del juicio de emitir
malas opiniones, malos pensamientos, de señalar a la gente que me rodea.